Un saludo a todos a este video de perspectiva semanal correspondiente al periodo entre el 10 de julio y el 15 de julio del 2017. Soy Osman Gordillo y creo que dos imágenes en este momento llaman la atención en la coyuntura local e internacional. Por un lado, en la parte local, y me estoy refiriendo a la gráfica de la izquierda, la inflación desde su medida anualizada por primera vez desde el 2015 se ubica dentro del rango meta del Banco de la República, es decir, se ubica por debajo del 4%. Uno podría llamar a esto en cierta forma como un logro del propio banco, eh, a pesar que es posible que en el tercer trimestre del 2017 el indicador vuelva a ubicarse por fuera del rango. Sin embargo, esa desviación, a mi juicio, sería en cierta forma marginal y lo más importante, temporal. La segunda imagen, y estoy hablando de la imagen de la derecha, obviamente se refiere a uno de los activos que creo que en estos momentos presenta mayor volatilidad y como producto de esa volatilidad está afectando en gran medida los activos acá en Colombia. Y es puntualmente el WTI, la caída en el precio que se ha presentado, digamos, en esa forma, o mejor, en ese movimiento tan importante. Recuerden, hace unos meses estábamos en niveles cercanos al 50, hoy estamos en niveles entre 43, 44, en gran medida impulsados por la misma debilidad de la OPEP, del mismo organismo que ha generado estos recortes para tratar de mantener el precio arriba. Bueno, creo que acá lo más importante en términos de WTI es tener claros los niveles, ver cuál sería la última frontera, en este caso, hasta dónde podría ir el precio en esta coyuntura actual para tener cierta claridad de lo que puede pasar, no solo en, por ejemplo, un mercado muy sensible a este indicador, la tasa de cambio en Colombia, sino en cierta forma también las perspectivas fiscales, teniendo en cuenta la importancia de este rubro dentro de las exportaciones del país. Bueno, estas dos imágenes evidentemente nos abren o hacen una pequeña introducción a los hechos que a mi juicio son importantes para este periodo y que vamos a tratar en este video. Por un lado, como primera medida, vamos a analizar precisamente ese dato de inflación que se conoció la semana pasada y en el que finalmente nos encontramos debajo del 3, del 4%. Es decir, fíjense, por debajo en niveles alrededor del 3,99. Por otro lado, como segundo tema, vamos a analizar algunos aspectos que me parecen relevantes en el mercado del petróleo. Puntualmente, vamos a revisar los niveles y algunos aspectos importantes en torno a la producción de la OPEP y de los Estados Unidos. Bueno, como es usual, si tienen algunos comentarios o sugerencias o si quieren recibir esta presentación que están viendo en formato PDF, por favor escríbanos a los correos que van a encontrar al final de este video. Y ante todo les agradezco que nos acompañen en estos próximos 20 minutos. Gracias a esos comentarios es que seguimos haciendo esta herramienta semanalmente. Bueno, como les decía, sin mayores preámbulos, iniciemos con el tema primero, el tema de Colombia, el tema de la inflación. Fíjense ustedes, por primera vez en varios meses nos ubicamos, y creo que esto es lo más importante, por debajo de la meta del 4%. Recordemos que el Banco de la República tiene una meta en términos de precios de inflación entre el 2 y el 4%. Y la última vez que se alcanzó esa cifra fue en enero del 2015. Como quien dice, y fíjense ustedes, desde ese momento todo
El tema de precios ha venido siendo afectado por una devaluación muy importante, evidentemente mucho más fuerte de la que estamos sufriendo ahorita y por lo que se conoció en su momento como el fenómeno del niño. Podríamos decir que ya el ruido en términos inflacionarios ha sido superado. Digamos que del todo no. Ya vamos a ver las proyecciones en términos de precios para los próximos meses. Sin embargo, lo importante es que ya estamos muy cerca de mantener nuevamente esa senda inflacionaria por debajo del 4%. El mercado, puntualmente hablando para el mes de junio, estaba esperando un observado de 0.19 y fíjense ustedes, la buena noticia vino a través de el indicador mensual que se ubicó en 0.11. Esto implica que este 0.11 termina reemplazando un 0.48 que se había observado en junio del 2016. Fíjense ustedes, este 0.48 es uno de los niveles más altos, por lo menos desde el 2008. Como quien dice, el potencial de corrección que se veía para este mes de junio del 2017 era altísimo. Un escenario similar se puede predecir para julio del 2017. Por lo tanto, al final de este mes de julio del 2017 es muy probable que estemos con una inflación anualizada entre el 3.60 y el 3.70. Este mes, el de julio, sería el último mes de esta, digamos, racha bajista que hemos venido observando y que ya completaría prácticamente un año. Bueno, adicionalmente, fíjense ustedes el comportamiento de los alimentos. Nuevamente en terreno negativo, en menos 0.21. Y es claro que los alimentos es el sector que ha generado o que ha tenido, digamos, la responsabilidad en gran medida de esta caída tan importante. Por lo tanto, es importante revisar la inflación sin alimentos. Y esta sería una noticia que no sería tan positiva. Fíjense ustedes, todavía nos encontramos por arriba del 5%, pero es clarísimo que la tendencia, digamos después de algún ruido que se presentó hace algunos meses, ya, como les decía, esta tendencia ya es bajista. Bueno, ahora, en términos anualizados, fíjense ustedes cada uno de los sectores. Los alimentos pasan del 15, casi 16% en julio del 2016 al 1.37 en junio del 2017. La caída ha sido muy, muy fuerte. Recordemos que hemos venido hablando que este escenario de 2016-2017 tiene ciertas semejanzas con lo que ocurrió entre 2018 y 2009. Fíjense ustedes, en ese momento los alimentos habían alcanzado un 13% y en 2009 alcanzaron un menos 0.32% en términos anualizados. Evidentemente uno podría decir que este 0.37 podría bajar aún más, pero pues en cierta forma ya las bajadas serían marginales. Recordemos que del 16% estamos prácticamente en el 1%. Bueno, por otro lado, evidentemente hay algunos sectores que no han tenido ese comportamiento bajista tan importante como el de los alimentos. Y en este caso están resaltados con color púrpura. Fíjense ustedes, salud, educación y comunicaciones. Como ustedes han podido apreciar, estamos acá señalando julio del 2016 y agosto del 2016 como los meses más inflacionarios en los últimos, digamos en el último, por lo menos en los últimos 2 años. Eh, Sin embargo, llama la atención que en estos tres sectores la inflación o se mantiene más o menos en los mismos niveles o incluso, como en el tema de comunicaciones, se encuentra muy por arriba. ¿Cuál puede ser la explicación para este comportamiento? Fíjense ustedes, en esta parte del cuadro tenemos el comportamiento de los últimos meses. Cada barrita de esas corresponde a un mes. Y tenemos el periodo entre mayo del 16 y junio del 17. Fíjense ustedes, en estos periodos de tiempo se ha dado un comportamiento desde
hace unos meses puntualmente, un comportamiento alcista, perdón, puntualmente desde enero del 2017. Esto implica que los sectores de salud, educación y sobre todo comunicaciones han venido siendo afectados negativamente en términos de precios por lo que se conoce como la reforma tributaria. La reforma tributaria que se aprobó en diciembre del 2016 y que comenzó a tener sus efectos e implicaciones en el 2017. Por ejemplo, el tema de comunicaciones. Realmente el comportamiento era bajista hasta que en un mes, puntualmente en enero del 2017, se dio este comportamiento al alza. Entonces, como quien dice, hay unos sectores muy positivos, hay otros sectores no tan positivos, pero lo que sí es claro es que ya estamos llegando en cierta medida al nivel piso que habíamos desde en estos mismos videos mencionado hace unos meses y por lo tanto las caídas en términos de inflación en este momento se tornan en cierta forma más marginales que cualquier otra cosa. Bueno, examinando algunos otros indicadores que generalmente mira el Banco de la República. Se ven en general la continuidad de las buenas noticias. Fíjense ustedes, lo que se conoce como las inflaciones núcleo, los indicadores transables, no transables y regulados. Si observamos en la página, en la gráfica de la derecha, todos los indicadores tienen un comportamiento bajista. Y esto pues obviamente es una buena noticia teniendo en cuenta que puntualmente hace 2 meses algunos de estos indicadores mostraron unas subidas muy importantes que hicieron en cierta forma dudar al Banco de la República en hacer estos recortes tan importantes como el que vimos hace 2 semanas de 50 puntos básicos. Creo que acá hay dos puntos a resaltar muy importantes y es primero el tema de transables. Fíjense ustedes, la línea de color azul está mostrando una tendencia bajista muy importante y esto se debe en cierta forma al comportamiento de la tasa de cambio que digamos, excluyendo las últimas 3 semanas, ha tenido un comportamiento relativamente más calmado. Vamos a ver cómo esta última subida afecta los precios de los transables, teniendo en cuenta que estos transables se refieren a los precios de los bienes que son importados. Por otro lado, si observamos los bienes no transables y regulados, en cierta forma hay mucha mayor estabilidad, pero de todos modos no podemos obviar el hecho que por parte de los regulados en los últimos 2 meses se ha dado una caída muy importante y en los no transables pues la tendencia actual es bajista. Bueno, ahora, ¿qué es lo que puede pasar en los próximos meses en términos de inflación? Fíjense ustedes, nuestra senda, y acá en la parte derecha está la senda de ADCAP en términos de inflación anualizada. El último observado, como acabamos de ver, fue 3,99. En julio, como quien dice, sería el último mes de una serie que prácticamente duró un año. De caídas sucesivas en el indicador anualizado de precios. Esperamos que a final de julio el observado sea 3,61%. Esto en cierta forma, y no en cierta forma, creo que claramente sería un gran logro para el Banco de la República, teniendo en cuenta que del 9% pasamos al 4%, como quien dice, la inflación se dividió entre dos en aproximadamente 12 meses. Por esta razón, por esta gráfica, es que les digo que prácticamente esos recortes inflacionarios de los que hemos hablado hace aproximadamente un año ya están llegando a su final. En lo que corresponde a los meses de agosto, septiembre y octubre, es clarísimo que va a darse una tendencia al alza precisamente teniendo en cuenta lo que se conoce como efecto base. Como quien dice, los meses de agosto, septiembre y octubre tuvieron inflaciones negativas en el 2016 y ahora con una inflación promedio para el 2017, que es la inflación esperada, podría darse precisamente una subida que de todos modos a mi juicio es completamente marginal. Posteriormente, después de noviembre o
noviembre, diciembre y de ahí en adelante vamos a retomar esta tendencia a la baja. Me parece importante resaltar que esta subida que se va a presentar en los meses de agosto, septiembre y octubre es temporal. Muchos analistas ven mucho problema, digamos, mucho ruido con esta subida de estos meses, pero lo importante acá y lo que creo que hay que tener en cuenta es que esta subida va a durar únicamente 3 meses y que de ahí en adelante vamos a observar un anualizado nuevamente a la baja, alcanzando digamos, niveles por debajo del 4% eh, muy rápidamente después del mes de octubre. Ahora, uno de los temas más importantes que se desprende del análisis de inflación anualizada es lo que puede hacer el Banco de la República en las próximas reuniones. Fíjense ustedes, en este cuadro vemos diferentes escenarios en los cuales analizamos una diversidad de caminos que puede tomar el Banco de la República dependiendo de su política monetaria. Si recorta, por ejemplo, 50 puntos básicos, 25 o si en últimas deja las tasas quietas. Veamos cómo está la situación actual. Ya se conoció la inflación de junio. Y fíjense ustedes, con una inflación observada del 0.11, las tasas del Banco de la República se han ubicado en 5.75 y eso en últimas da una tasa de intervención real de 1.76%. Realmente esta cifra es, a mi juicio, todavía alta desde el punto de vista histórico y ya lo vamos a ver en la próxima diapositiva. 1.76 aún es un nivel de tasa de intervención real muy restrictivo. Recordemos que en algunas ocasiones el Banco de la República, algunos codirectores han determinado que una tasa neutral estaría mucho más cerca del 1,5. Por lo tanto, 1,76 es aún o todavía digamos que no concuerda con una economía que está creciendo al 1% en su peor nivel desde el año 2008 o 2009. Bueno, ahora tenemos 3 escenarios puntualmente para julio. Fíjense ustedes, desde el punto de vista de recorte de tasas tenemos un escenario que sería el escenario número 1 en el cual se recortan de una vez en julio 50 puntos base. Nuestro escenario número 2 en el cual se recortan 25 puntos básicos en julio y 25 puntos básicos en agosto. Fíjense que en estos dos la tasa de cambio va hasta el 5.25. Y finalmente, en nuestro escenario 3, se recortan 25 puntos básicos en julio y de ahí para adelante se mantiene la tasa en ese nivel. En este escenario, evidentemente, la política, digamos, expansiva es mucho menos agresiva. En todos los casos, para el mes de julio, fíjense ustedes, la tasa de intervención en términos reales se mantiene aún extremadamente restrictiva. Evidentemente, con el recorte de 50 puntos básicos, esta tasa en cierta forma cede un poco más, pero de todos modos se mantiene por arriba del 1,5, en lo que a nuestro juicio es una política que no está de acuerdo, que no ayuda realmente a un crecimiento de una economía que lo está haciendo alrededor del 1% y que es posible que lo haga en una menor cifra al 1% en el segundo trimestre del 2017. De ahí en adelante, únicamente hasta agosto y por cuenta de un efecto base, de una subida en la inflación, las tasas de intervención reales alcanzarían lo que se conoce como el nivel neutral, como quien dice, un nivel alrededor del 1,5 o incluso por debajo. En septiembre, digamos que por el movimiento propio de la inflación al alza, estas tasas ya entrarían en terreno expansivo, teniendo en cuenta un objetivo meta de tasa del Banco de la República para el 2017 del 5.25. Recuerden, el escenario 1 y el escenario 2 llegan al mismo nivel de 5.25. El escenario 3 mantiene la tasa del Banco de la República en 2017 únicamente en 5.5. En conclusión, fíjense ustedes, dado que
la comunicación entre una reducción de tasas del Banco de la República y la economía real se demora tanto, se demora aproximadamente entre 9 y 18 meses. A nuestro juicio, estos movimientos que ha hecho el Banco de la República en los últimos meses tratan de precisamente responder de una forma mucho más rápida a este bajonazo de la economía. Por tal razón, creemos que una política más de corte expansivo podría ser la que se vaya a adoptar en los próximos meses. Claramente, dependiendo de los datos de crecimiento que se van a conocer al final de esta semana, puntualmente producción industrial y ventas al por menor, ese escenario de 50 puntos básicos de recorte en el mes de julio podría cambiar, pero por el momento es el escenario que a nuestro juicio tiene mayor perspectiva, mayor probabilidad. Lo que les decía que iba a mencionar en la anterior diapositiva. Fíjense ustedes, esto que está acá es precisamente la gráfica de la tasa de intervención real por parte del Banco de la República. Y fíjense ustedes, el 1.76 aún se encuentra muy por arriba del promedio de los últimos meses. Realmente creo que es evidente que el 1.76 muestra una tasa de intervención real que aún es restrictiva y que no aporta mucho en términos de crecimiento para la economía. Finalmente, fíjense ustedes en esta gráfica que está en la parte superior. Realmente, en términos de IPC, la línea roja, ya nos encontramos dentro del rango meta. Claramente la línea de color verde parece estar rezagada, está por allá arriba y tiene todavía un campo de bajada muy importante para meterse básicamente dentro de esta línea punteada que estoy señalando en estos momentos. Esto claramente teniendo en cuenta que estamos en un nivel bajísimo de crecimiento similar al presentado en el 2002 o en el 2008 o ahora. Creo que han sido los tres periodos más difíciles de la economía desde que iniciaron los 2000. Por tal razón, hemos mantenido desde hace unos meses que las tasas del Banco de la República van al 5.25. Realmente ahora muchos analistas están viendo ese escenario, pero nosotros lo mantenemos por lo menos hace unos 6 meses. Bueno. En conclusión, y antes de pasar al tema de la tasa de cambio, me parece importante y relevante hacer tres precisiones en términos de tasas locales y de inflación. Primero, primera precisión, las tasas van a continuar, la tasa de inflación, perdón, va a continuar en esa tendencia, digamos, hacia el rango meta. Posiblemente en algunos meses va a darse una subida, pero a nuestro juicio esa subida es únicamente marginal. Lo importante acá es que el movimiento grueso de la inflación es bajista. Segundo, la tasa del Banco de la República va a tender a promover más el crecimiento que el cuidado de la inflación. Creo que es evidente que con unas cifras de inflación como las que hemos visto para por lo menos junio, la que posiblemente vamos a tener para julio y así a final de año, es claro que el problema inflacionario, pues evidentemente, pues, pues no podríamos decir que ya está solucionado, pero creo que es un tópico secundario después del crecimiento. Y finalmente, en términos de tasa del Banco de la República, creo que todos estamos de acuerdo que pueden ir al 5.25 o incluso al 5%. Creo que ahí ya no habría noticia. El punto acá es cuál será la velocidad. Y dado nuestro escenario base, digamos que teniendo en cuenta diferentes escenarios de inflación y diferentes escenarios de crecimiento, creo que es muy probable que se haga un recorte agresivo en el mes de julio, precisamente para tratar de darle una mano a la economía en estos momentos que las cifras no son para nada positivas. Bueno, quisiera antes de terminar este video hacer algunas precisiones en torno a la tasa de cambio, un indicador que realmente pues ha llamado la atención en todo el mercado por su volatilidad, por la subida que se ha dado tan agresiva, en cierta forma impulsada pues por el precio del petróleo, por el ruido fiscal que ha surgido después del marco fiscal acá en Colombia. Pero puntualmente me parece importante recordar con esta gráfica que ustedes están viendo ahí que desde el año 2016 la tasa de cambio se ha movido
en lo que se podría llamar como un lateral, un movimiento lateral, en donde el 3130 ha servido como techo, el 2830 ha servido como piso y ha tenido un nivel intermedio alrededor del 3000. Fíjense ustedes, en múltiples ocasiones se ha dado este movimiento. Estamos cerca de alcanzar este techo y hasta que no se rompa este lateral, hasta que no haya una evidencia clarísima que se dio esta ruptura, debemos pensar que este techo sigue funcionando. Por esta razón, digamos que a pesar de todo lo malo que ha pasado en el mercado internacional con el precio del petróleo, creo que es importante tener en cuenta que este lateral sigue vigente, que ha funcionado y que para pensar que se va a dar esa ruptura tan importante de la que muchos analistas hablan, me parece que es necesario que el precio del WTI caiga de una forma mucho más agresiva, mucho más lejana a los 42, que ya nos ubiquemos en niveles de los 35, 32 dólares, algo similar a lo que se vio hace aproximadamente un año y medio. Y a mi juicio, ese escenario por el momento no es tan fácil. A pesar del ruido, es un escenario que no contemplamos como el más probable. Por tal razón, 3130 o más o menos esos niveles continúan siendo un nivel que a mi juicio es todavía un techo. ¿Y por qué esta idea, digamos, al comparar las monedas de la región se refuerza? La idea que estamos cerca a un techo. Precisamente, fíjense ustedes, en esta gráfica lo que estamos haciendo es normalizando todas las monedas de la región, incluyendo el real, el peso mexicano, el peruano, el chileno e incluso el dólar canadiense. Las volvemos comparables, como quien dice, las normalizamos desde el 1 de enero, puntualmente desde el 3 de enero del 2017. Y en estos momentos, fíjense ustedes, el movimiento que ha tenido el peso colombiano en las últimas 3 o 4 semanas hace que que nuestra moneda sea la más débil de toda la región. Un comportamiento que a mi juicio llama mucho la atención, teniendo en cuenta dos cosas principales. La primera, el ruido que se ha dado en Brasil. Digamos que a pesar de todo este tema político, el peso colombiano está más devaluado que el real en Brasil. Segundo punto, el peso mexicano. Fíjense ustedes, un inicio de año con muchísimo ruido y una reacción muchísimo más calmada a lo largo de enero, febrero para adelante. Me parece que es importante pensar que desde el punto de vista eh, fundamental o estructural, todas las monedas de la región tienden a moverse más o menos en el mismo sentido. Y lo que a mi juicio indica esta gráfica es que realmente la tasa de cambio en Colombia ha mostrado una sobrereacción que puntualmente en los próximos días necesita un descanso. Si tomamos esta gráfica y la complementamos con la gráfica anterior, de la anterior diapositiva, creo que deberíamos pensar que ese techo que se veía en la anterior diapositiva debe ser respetado y que los escenarios de 3300, 3200, por el momento, creo que quedarían o pues tendrían una probabilidad de ocurrencia que a mi juicio sería un poco menor. ¿Y por qué digo esto? Fíjense ustedes el comportamiento de todas las monedas, las mismas monedas que acabamos de mencionar desde el año 2013. Fíjense ustedes, cuando hay un movimiento sostenido de todas las monedas hacia abajo o un movimiento hacia arriba, es que uno puede pensar que hay devaluaciones o revaluaciones sostenidas. Fíjense ustedes, al inicio del 2014 se dio un comportamiento alcista en todas las monedas. Posteriormente, en este periodo que estoy señalando, se dio una subida, después se dio esta bajada, pero es un comportamiento que uno podría decir sistémico. Todas las monedas se mueven o hacia arriba o hacia abajo.
y por eso es que uno puede pensar que los comportamientos de las monedas hacia arriba o hacia abajo son sostenibles. En este momento, fíjense ustedes lo interesante, esta línea de color negro, que es el peso colombiano, es prácticamente la única que está haciendo este movimiento tan importante al alza. Otras monedas de la región incluso tienen una tendencia bajista mucho más clara. Entonces, a mi juicio, esta divergencia entre un peso que va subiendo y otras monedas que van bajando no es similar a todas, digamos, a la historia de las monedas en la región que hacen que esos movimientos agresivos a la alza o agresivos a la baja sean sostenibles. En otras palabras, y no sé si ustedes estén de acuerdo conmigo, hay algo en esta gráfica que no cuadra. Y precisamente ese indicador que no cuadra es la subida de la línea de color negro, de la subida del peso colombiano. Obviamente las noticias no son positivas, hay muchísimo ruido, el mercado local está en cierta forma muy contaminado, pero estoy hablando más desde un punto de vista estructural. Las monedas en la región no tienen un riesgo sistémico y esto en cierta forma hace que esta subida, a mi juicio, merezca un descanso que, pues, dada la volatilidad de los últimos días, debe ser muy importante. Bueno, ahora pasemos rápidamente a nuestro segundo tema, al tema del petróleo. Fíjense ustedes, creo que lo importante acá son los niveles. Tres niveles llaman la atención: 47.20, 44 y 42. Estamos hablando del WTI, ¿no? 47.20, ¿de dónde surge? Fíjense ustedes este promedio móvil de los últimos 50 días. Realmente sirvió como techo muy importante en la última subida. La cotización alcanzó el 47.2 y no lo rompió y nuevamente cae. ¿Hasta dónde puede ir? No solamente puede ir al 44, que sería el nivel correspondiente a este mínimo que estoy señalando acá, e incluso a otros mínimos que se alcanzaron a lo largo del 2016, sino la siguiente meta se ubica en 42. 42 es el último mínimo que se alcanzó, digamos, en la última caída, y ese es, creo que, el nivel que hay que tener en cuenta. Si rompe el 42, es muy probable que nos vayamos a niveles alrededor del 40, y eso evidentemente sería una mala noticia para las monedas de la región, puntualmente el peso colombiano. Entonces, para aclarar, tres niveles importantes: 47.2, 44 y 42. ¿Por qué se ha dado este comportamiento a la baja tan importante? Creo que puntualmente la culpa la tiene la OPEP. Fíjense ustedes, más o menos desde el mes de marzo, mayo, la OPEP, y puntualmente en el mes de junio, la OPEP, que es la línea de color púrpura o rosado, venía bajando su producción, pero en los últimos 2 meses, digamos que esta tendencia fue de vuelta parcialmente. Y la subida en la producción de la OPEP, lo que generó, lo que implicó, fue precisamente esta caída en términos de precio. Como quien dice, hay una coordinación más o menos buena entre la subida de la producción de la OPEP y la reducción en términos de precios por parte del WTI. Ahora, ¿por qué subió la producción de la OPEP? Creo que acá viene la mala noticia. Fíjense ustedes la línea de color naranja. Arabia Saudita ha venido subiendo la producción a pesar de los recortes. En muchos, digamos, medios se habla de Libia, se habla de Nigeria, pero creo que acá lo importante es Arabia Saudita. Esto tiene un lado bueno y un lado malo. Un lado malo es evidente: la producción del país más importante de la OPEP ha venido subiendo, pero el lado bueno sería que es un solo país que en cierta forma ha mostrado ese compromiso en el recorte que se dio en noviembre, diciembre del año pasado, y que podría eventualmente retomar este recorte y hacer o generar una, digamos, caída nuevamente en la producción total de la OPEP. Como quien dice, la OPEP es en cierta forma el mayor enemigo de la propia OPEP. Se habla mucho del efecto de los Estados Unidos, de la producción de los Estados Unidos. Sí, pero acá viene lo interesante: la producción de los Estados Unidos, que estamos viéndola en esta gráfica en la línea de color azul,
ha tenido una tendencia alcista desde septiembre del año pasado. Como quien dice, desde septiembre del año pasado la volatilidad del precio del petróleo ha sido muy alta. Y realmente si comparamos el efecto de la producción de los Estados Unidos con el efecto de la producción de la OPEP, se podría determinar que un driver mayor en el precio termina siendo la producción de la OPEP, como lo veíamos en la anterior gráfica. Creo que en el tema de producción de Estados Unidos ya estamos en una tendencia al alza hace muchísimos meses y la situación no ha variado desde hace más de 9 meses. Lo que sí ha pasado, o sea, sí se ha presentado una variación con la producción de la OPEP. Bueno. Bueno, quería hacer esta precisión en el tema del petróleo antes de terminar precisamente este video para, digamos, resaltar la importancia de los reportes y de la producción de la OPEP que sale mes a mes, porque creo que el mercado se ha enfocado mucho en la producción de los Estados Unidos y le ha restado importancia a lo que a mi juicio realmente es el driver principal en los últimos meses, que es la producción de este cartel de la OPEP. Bueno. Muchas gracias por estar con nosotros en estos minutos en este video. Como les decía al inicio de esta presentación, si tienen alguna duda, alguna sugerencia o quieren recibir estos datos, esta presentación en formato PDF, solo escríbanos a los correos que están viendo en la pantalla, cualquiera de esos correos. Muchísimas gracias y que tengan una muy feliz semana. Hasta luego.